Muy buenas tardes a todos, compañeros, profesora presente del curso de Historia de Panamá en el mundo global. Mi nombre es Jeremy Guardia. El tema soy de la Facultad de Enfermería. El tema que expondré hoy es las principales problemáticas que enfrenta América Latina a la sociedad panameña frente a la pandemia del COVID y las políticas sociales tendientes a la superación del mismo. Como siguiente punto, tendremos lo que es la introducción. La pandemia del COVID-19 ha generado en el mundo y en América Latina una triple crisis combinada que sería asimetría, que sería asimétrica, eh, lo que son sanitaria, económica y social. Por otra parte, cada región presenta debilidades estructurales que generan fuertes dificultades para abordar el triple desafío de contención epidemiológica. Cabe destacar que estas medidas no se están tomando tan eficientemente como deberían ser. Podemos decir que tenemos debilidades económicas ya por la caída de la inversión laboral y la demanda agregada en el ciclo económico. Se puede decir que hay mucha desigualdad y pobreza en esta década que no hemos logrado de revertir. Eh, a pesar de esto, enfrentamos lo que es una pandemia, tanto social, económica, en todo el país a nivel mundial. Pero sí es necesario que se cumplan los objetivos estratégicos, por lo menos sostener los niveles de energía económica y garantizar el ingreso básico de un piso de bienestar universal. Eh, pues algunas estimaciones posibles del sistema de protección social o sus costos fiscales que permiten enfrentar las etapas para mejorar eh, el, eh, las medidas de bioseguridad y una nueva o mejor normalidad, como quien dice, es una mirada comparada a la pandemia a una mirada no comparada a la pandemia. Esto quiere decir que veremos a detalle lo que es no la normalidad y lo que tiene que ser para nosotros normal ahora en hoy en día. Primero comenzaré con un abordaje de lo que es el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Pues el COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se piensa que este virus se transmite en otras personas en las gotitas de que nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, etcétera. Ah, también se puede transmitir al tocar una superficie, perdón, con el virus, luego llevársela a las manos, boca, nariz, ojo, etcétera. Los signos de esta enfermedad son fiebre, tos, dificultad al respirar, también presenta fatiga, dolores musculares, entre otros. Esto puede durar entre 14 días o 15 después de la oposición. Eh, este es un virus que
es una enfermedad grave, incluyendo neumonía, insuficiencia orgánica, que son potencialmente mortales. Siguiente, por favor. El coronavirus en Latinoamérica. La pandemia del COVID-19 se ha saldado con una caída de 8.1% del PIB en América Latina, superando los impactos de crisis de la Unión Europea y de otras economías emergentes. No obstante, la economía de Latinoamérica mostraba importante debilidad antes del inicio de la emergencia sanitaria. Es decir, la pandemia ha reducido los problemas productivos y sociales en América Latina, como la perversa especialización comercial de la región, la debilidad del tejido productivo y del mercado de trabajo y los problemas sociales. Aunque no hablemos en su conjunto de América Latina, las diferencias entre países son muy elevadas. Perú, Argentina, Ecuador, Panamá, El Salvador, México, Colombia han sido países muy afectados. Nuestro país ha sido un país muy afectado por la pandemia. América Latina es desigual debido a su historia de la sociedad creada por un pequeño grupo élite colonial para explorar la gran mayoría de personas. Por lo contrario de Paraguay, Uruguay, especialmente Guatemala, se ha visto afectado en un grado semejante a otras economías en desarrollo emergente, como Venezuela, que ha sido la mayor caída de su producción en años. Si bien se puede echar solo el impacto al virus. En Panamá, la pandemia del COVID y la crisis de salud global se definen como en nuestro tiempo el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Pues desde la aparición en Asia a finales del año pasado, este virus ha llegado este virus ha llegado a cada continente, excepto a la Antártida. Los casos aumentan a diario en África, en América, en Europa. Una enfermedad que fue para todo el mundo y América Latina y especial Panamá una pandemia, ya que este se propagó, podemos decir que todos los continentes, países, y fue algo improvisto que nadie esperaba, algo que debemos afrontar, pues Panamá como gobierno, él decidió cerrar los teatros, tiendas, restaurantes, bares, tomar medidas de seguridad universales. Sobre el turismo también se vio muy afectado, los hoteles, las playas, vacío, horario de toque de queda, toma de temperatura, entre otras cosas. El impacto en los sectores económicos. La pandemia habrá ocasionado el cierre de 2.7 de millones de empresas en la Latinoamérica, es decir, el 19% del total de las empresas. Por las medidas de distanciamiento social, limitaciones de movilidad, afectadas de forma, como quien quiere decir, desiguales a las actividades económicas. Algunas empresas como Wall Street se han interesado en comprarle a los países de América Latina, los cuales pueden ser muy afectados. Lo que sería el turismo, como dijimos anteriormente, en nuestro país, la cultura, el comercio, el transporte, la moda,
que han sido demasiado afectados. Esto se supone que el 24,6% del PIB y el 34,2% del empleo. Por el contrario, de las actividades menos afectadas, que serían la agricultura, que esta se ve un poco beneficiada, digo yo, la ganadería, la pesca, la producción de alimentos, los productos médicos y telecomunicaciones, de noticias, etc. Esta actividad suponen el 14,1% del PIB y del 18,2% del empleo. Esto acontece en un contexto muy significativo que descontento social en varios países de la región y ante la frustración del creciente de la población debido a la falta de oportunidad y la desigualdad. De hecho, la pobreza y la desigualdad crecieron en estos últimos 3 años. Según CEPAL, el cierre del 2019, un 31% de Latinoamérica se encontraba en una situación de pobreza, como ven en la gráfica, y 192 millones de personas, mientras que aún un 12% vivían en pobreza extrema, que hace un total de 72 millones. A pesar de esta iniquidad, se ha reducido en los últimos años en Latinoamérica la desigualdad del mundo por la protección social a los más desfavorecidos. Como vemos en la gráfica, en 2004 la pobreza estaba en 27,8 y la pobreza extrema estaba en 7,8 y fue aumentando a través del 2015, 16, 17, 18, 19 a lo largo de la pandemia, que sería 18, 19. Siguiente diapositiva. Estas fueron las tomas de acciones de países de Latinoamérica. Pues en Honduras, los servicios eléctricos se garantiza el servicio encuentra mora, además la reconexión de servicios a aquellos usuarios que tenían el servicio suspendido. O sea que, en fin y al cabo, Honduras restableció lo que serían los servicios suspendidos de aquellos clientes que no tenían energía eléctrica y garantizó pues, la energía eléctrica para este. En Panamá, los servicios eléctricos también se hace un subsidio del 30% a 50% según los niveles de consumo. También se hizo lo que sería el vale digital, un apoyo económico, la moratoria, que sería un apoyo en los bancos de Panamá para lo que serían pagos de deudas, casas, etc. Una cancelación momentánea, quien dice. En Paraguay, la exoneración y postergación de cobros y servicios públicos. En Perú, un descuento adicional para las compras de gas. En Uruguay, la inclusión gratuita por antes. En Colombia, los servicios con comunicaciones, telecomunicaciones. En Colombia, subsidio de vivienda. En Costa Rica, la provisión del corte de agua de los servicios. En Costa Rica también se dio el pago de la mitad del consumo de energía por 3 meses. En Costa Rica también se dio la moratoria, la capital beneficiaria de crédito rural prorroga los contratos de asignación de tierra, arrendamiento y concesiones. De Ecuador, la provisión de corte de servicios básicos. El Salvador, la suspensión
y el pago de servicios básicos. En Guatemala, los servicios de energía eléctrica y la provisión de corte de servicios básicos. Pues en todos estos países fueron pues tomando acciones para que el país no enfrentara tan a profundidad lo que sería una pandemia. Sí, esto porque ya la caída de la economía, la distancia social y todo lo demás, uno no podía salir, etcétera, eh, hizo un auge en estos servicios básicos que tenemos hoy. Bueno, para mí esto fue importante ponerlo, pues porque fueron medidas de bioseguridad, lo que serían universales, que se tomó para poder prevenir y contraatacar el virus, porque solamente no era de prevenir, también tenían que atacar el virus. Pues las medidas de seguridad universales son llevar alcohol para la infección de manos, la toma de temperatura en locales, tanto privados y públicos, la jornada de vacunación para la prevención, ya esta fue muy importante. Esto se dio casi a lo último de lo que digamos que todavía estamos en pandemia. El uso de mascarilla y careta que actualmente todavía se usa. Eh, el lavado de manos y la distancia social que todavía la mantenemos. Y la jornada de vacunación que fueron en nuestro país algo esencial y en otros países también, aunque la gente se mantuvo escéptica ya que decía que tenía un chip, que no sé, que tenía otras enfermedades, que te iba a dar inflación del corazón, pero al final todas las personas conscientes sabíamos que era un bien para nosotros, un bien para nuestro país, para salir de esta pandemia o a la nueva o normalidad. Y como conclusión, la pandemia del COVID, esta generó en América Latina una crisis asimétrica, como ya lo dijimos, sanitaria, economía y social. Esta crisis dio una evidencia de crecimiento muchas veces exponencial, identificando el COVID y la situación crítica que se dio en un país de la muerte de exceso derivado directamente de esta pandemia. Junto a regiones como los Estados Unidos han convertido como el centro de la pandemia de nuestra salud, y este estrés ha generado una crisis sanitaria derivada de otras morbilidades y enfermedades que no se puede atender. Esta asimetría manifiesta un virus que ha generado diferentes tasas de contagio, la letalidad, la diversas poblaciones y la capacidad de esta de acceder a cuidados terapéuticos adecuados ante la evolución de esta compleja enfermedad. Eh, También podemos decir que esto fueron algunas de las medidas que se tomaron, que fue el lavado de manos, eh, de alcohol, temperatura, las vacunaciones, etcétera, y que debemos cuidarnos bien a pesar de que esta pandemia no se ha terminado. Y afectó tan grande a nuestros países
que son de América Latina, a nuestros vecinos también y a nuestro país, porque como dijimos anteriormente, esto es una pandemia y esto seguirá afectando hasta que nosotros nos cuidemos y podamos llegar a una normalidad o una cuasi normalidad. Estas son las referencias bibliográficas. Y pues muchas gracias. Aquí le dejo un mensaje. Vamos a cuidarnos, usar mascarilla, mantener tu distancia, lavado de manos. Yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos.